Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el mercado financiero, específicamente mercado de capitales. Vamos a seguir hablando sobre el tema y al final vamos a hacer un par de ejercicios ya relacionados al tema. Esto nos van a servir para la evaluación que tuvimos que haber hecho esta semana, pero igual, ¿verdad? Nos ponemos de acuerdo hoy si lo hacemos el próximo martes o la hacemos un día de esta semana. ¿Me escuchan? ¿Ven la presentación? Sí. Excelente. Dice que mientras mayor sea el plazo en que deben ser cumplidas las obligaciones, mayores serán los costos de financiamiento. Esto se refiere que si tenemos plazos largos, y obviamente el financiamiento a largo plazo así es, ¿verdad? Es uno de los más caros, porque el tiempo que permanece la deuda genera una cantidad de intereses bastante grande, aunque las tasas sean un poco menor que los créditos personales o que los créditos de líneas rotativas, ¿verdad? Que son financiamientos a mediano plazo. Entonces, esto se debe a eso, ¿verdad? Al riesgo que corre quién, especialmente el prestamista. Porque la recuperación, imagínense, de un crédito hipotecario para 10 años, para 15 años, o sea, va a lograr recuperar el capital tal vez en un poquito menos del tiempo estipulado. Pero para que logre ver el capital el prestamista, tiene que haber transcurrido esa cantidad de años. Y por esa razón es que es caro, ¿verdad? Porque el sometimiento de la tasa de interés a un crédito, a un préstamo más bien dicho, es bastante alto en cuanto a intereses. Tal vez el porcentaje no sea tan grande, pero por el tiempo que se ve impuesta el capital, es que estos intereses son bastante altos. Entonces dice que una empresa debe recurrir a fondos de largo plazo conociendo muy bien en qué tiempo se recuperará la inversión que desea solventar. Así, de esta manera, dice, una empresa podrá evitar altos costos de financiamiento. Por el contrario, incapacidades de cumplir con las obligaciones a tiempo. Es decir, si se hace un préstamo a largo plazo, se debe tener claro también la empresa cómo va a recuperar ese dinero para poder pagar el crédito y para poder generar utilidades. O sea, si se hace el crédito para una inversión y no se tiene claro el horizonte de recuperación de la inversión, esa empresa va a la quiebra. Esa empresa prácticamente se va a quedar sin poder cancelar en tiempo o en el tiempo estipulado ese crédito. Y esto significa todavía encarecerse más el financiamiento, porque va a tener intereses moratorios, va a tener probablemente algunas penalizaciones. Entonces, por esa razón se debe tener muy claro cuál va a ser el horizonte de la recuperación del crédito. La mayoría de proyectos se evalúan para 5 años. Es decir, en 5 años cualquier empresa puede determinar si la recuperación va siendo viable o la recuperación de la inversión es estéril. Entonces tenemos dos cosas, el crédito o el financiamiento versus la recuperación de la inversión. Y es ahí donde se ve el riesgo. En primer lugar, el riesgo lo ve el prestamista de recuperar ese crédito a largo plazo. Luego el riesgo lo ve la empresa de recuperar ese dinero que ha invertido para poder salir con la deuda y poder generar utilidades. Y eso es lo que vamos tratando de evitar, ¿verdad? Evitar que el riesgo
se vuelva todavía más grande que lo normal que debe tener. Veamos algunas ventajas que tiene el financiamiento a largo plazo. Permite solventar la inversión de largo plazo a través de obligaciones que deben ser cubiertas en plazos mayores a un año. Es decir, el tener un crédito, un préstamo a largo plazo, las cuotas son un poco más digeribles, más viables, más fácil de poder pagarlas. Sin embargo, el costo es altísimo, pero una de las ventajas es eso, la facilidad de pago. El financiamiento a largo plazo permite desarrollar una correcta estructura financiera y estructura de capital, minimizando los costos de financiamiento y aprovechando la estructura de la inversión. ¿Cómo logramos ver esa estructura financiera que tiene una empresa? ¿Dónde la logramos ver? ¿En qué documento me muestra la estructura financiera de una empresa? Ajá, díganme. Si nos equivocamos no hay problema, estamos en el aprendizaje. No tengamos temor, pero si tenemos la idea, digámosla. Probablemente sea la correcta. ¿A dónde logramos ver esa estructura financiera? ¿Cómo está compuesta la estructura financiera de la empresa? Aquí dice que permite desarrollar una correcta estructura financiera y estructura de capital. ¿A dónde logramos ver esa estructura? Así como logramos ver la organización de la empresa a través del organigrama, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta quién está, digamos, a la cabeza de toda la organización, quiénes son los mandos medios, ¿verdad? Quiénes son los mandos operativos o las áreas operativas. Eso lo muestra un organigrama. Pero financieramente, ¿quién me muestra la estructura de financiación o de financiamiento que tiene una empresa? Y esa estructura de capital que me va a servir. Puede ser el balance. Correcto, sí, es el balance, no hay otro documento. El balance general me muestra la estructura financiera. Claro, si solo lo veo a medida de o en forma de lectura, de que quiero leer qué cuentas es la que tiene y qué valores tiene cada cuenta, así no le voy a encontrar la estructura. La estructura la voy a encontrar teniendo el activo como el 100%. Entonces el pasivo, el monto del pasivo dividido entre el total del activo me da el porcentaje de la deuda que tengo con terceros. Y si divido el valor del capital, me da la estructura completa, es decir, el 100% del activo está constituido por un porcentaje de deuda a terceros y un porcentaje de deuda interna. Entonces ahí logro ver esa estructura financiera. Por eso dice estructura financiera y de capital. Y dice que esto minimiza los costos de financiamiento y aprovechamiento de la estructura de inversión. Es decir, un inversionista, eso es lo que va a verificar. Si invierte, va a ver que esa empresa tiene una estructura financiera sólida. ¿Sólida en qué sentido? Imagínense que del 100% del activo, el 40% sea deuda a terceros y el 60% financiamiento propio. Es una estructura bastante buena. Podría ser 50-50, es decir, 50 el pasivo, 50 el patrimonio, que están financiando los activos. Y ahí se ve la estructura. ¿Cómo es que se financian los activos? Hay una parte que es con deuda externa, ¿verdad? Que son los pasivos propiamente, y hay otra parte que es con deuda interna, que es la inversión, que es el inversionista, el aporte que ha hecho el inversionista. Esa estructura se logra ver en el balance general, ¿verdad? En el estado de situación financiera, ahí logramos ver la estructura. Un inversionista lo primero que va a verificar de una empresa es eso, su balance.
para ver cuál es la estructura que tiene esta empresa, si es sólida. Imagínense que tenga 70% de endeudamiento y un 30% de capital. Ahí cualquiera dudaría, ¿verdad?, si le aporta más capital a esa empresa. Está muy endeudada. ¿Verdad? Es una empresa que el 70% es ajena. El 70% es de los proveedores y de los acreedores financieros, es decir, de los bancos y de cualquier otra institución que le haya financiado algo. Y el capital propio únicamente 30%. Cualquiera pensaría en invertir en una empresa de este tipo. Sin embargo, existen los cazadores, ¿verdad?, de oportunidades, que estos ven en este tipo de empresas es oportunidad. Y compran, por decirlo así, las participaciones a través de acciones a un precio bastante bajo. Eso es lo que ellos andan buscando, los cazadores de oportunidades. Ver qué empresa tiene estructuras de financiamiento bastante débiles para poder comprar a precios bastante bajos. Posibilita la creación de un plan de financiamiento a largo plazo que permita incrementar la rentabilidad para los inversionistas del negocio. Entonces, una buena estructura, una buena identificación de la estructura de endeudamiento y de capital propio que están financiando los activos, pero nos va a permitir esto, nos va a posibilitar esa creación de un plan de financiamiento a largo plazo. Es decir, tenemos todavía posibilidad de pagar un préstamo a largo plazo, nos podemos endeudar. Esto es visto desde el punto de vista, digamos, micro en una empresa. Y si ya se lo vemos a nivel macro, lo que está sucediendo, digamos, con nuestro país, ¿verdad?, que nos estamos endeudando a gran escala. Ahí la estructura financiera probablemente se esté debilitando demasiado. Podría ser, pero bueno, nuestro curso no es revisar, digamos, la macroeconomía, sino revisar la microeconomía, es decir, revisar a una empresa en particular y no a un país. El financiamiento no corriente, es decir, financiamiento del activo a largo plazo, le ayuda a la empresa sobre todo en la fase de crecimiento, donde se requiere realizar grandes niveles de inversión, que son recuperadas a largo plazo. Es decir, compramos una maquinaria con el propósito que rinda frutos en el futuro. La inversión que se hace en esa máquina se logre ver que es factible de recuperar, ¿verdad?, que me genera buenos frutos. Y todo esto lo logramos, me decía un compañerito de ustedes en la clase anterior, a través del BAN. ¿Verdad? En esta clase el BAN lo he puesto como valor presente neto, le va a aparecer como BPN. Algunos libros así lo utilizan, pero no es más que el BAN, es el mismo BAN. Algunos dicen la BAN, ¿verdad? Lo importante no es tanto cómo se diga, ni cómo se pronuncia, ni qué sigla lleve o qué variable lleve. Lo importante es que lo entendamos y lo podamos operar. Vamos a ver algunas desventajas del financiamiento a largo plazo. Con respecto al financiamiento a largo plazo, su costo se debe saber que al obtener este tipo de financiamiento se debe cubrir mayores tasas de interés. No es en sí la tasa la grande, sino los intereses que se pagan. O rentabilidad exigidas por el proveedor, ¿verdad?, por el proveedor financiero, que en un financiamiento a corto plazo no se da. Si no se maneja de forma correcta el financiamiento a largo plazo, su estructura y costo de capital puede provocar riesgo de insolvencia. Pero si esa estructura está desequilibrada, es decir, al aplicar los ratios financieros, nos damos cuenta del grado de insolvencia que la empresa puede tener, ¿verdad? Ya que uno de los ratios generales o el ratio, digamos, principal que nos hace ver la solvencia de una empresa
¿verdad? Está dada prácticamente por la comparación del activo corriente contra su pasivo corriente. Es decir, es verificar que aquel activo realizable a corto plazo sea capaz de poder pagar deudas a corto plazo. Si ahí hay, digamos, esa solvencia, entonces probablemente con el activo no corriente podemos cubrir deuda a largo plazo. Es decir, con la maquinaria que tenemos, con los terrenos, con los inmuebles, ¿verdad? Con esos activos que no son para la venta, que son activos no corrientes, con esa podemos cubrir, o de hecho se cubre la deuda a largo plazo. Un banco, para otorgar un préstamo, lo que va a verificar es su activo no corriente. Si es posible que su activo no corriente sea tan grande que pueda cubrir la deuda a largo plazo, ya que el activo corriente va a verificar o va a liquidar la deuda a corto plazo. Entonces el activo no corriente va a ser el responsable de la liquidación de la deuda a largo plazo. Y eso es lo que va a verificar un banco, ¿verdad? Al ver un estado financiero, al revisar el balance general. Entonces esa estructura es importante que la conozcamos, ¿verdad? ¿Cómo es que está dada? No vamos a enseñar contabilidad, sino que cómo vamos a manejar los estados financieros. Y el balance es una herramienta sumamente importante para el financiero. Ahí podemos ver o diagnosticar prácticamente las dolencias que tiene la empresa. Y una de las dolencias, hacia grandes rasgos, es esa estructura financiera, ¿verdad? Cómo están financiados los activos. La forma de obtención del financiamiento a largo plazo, por lo general, es más complicada y demorada, o sea, es más tardada que el financiamiento a corto plazo. Es una de las desventajas. ¿Por qué? Porque piden garantías y a veces esas garantías están hipotecadas, es decir, están ya comprometidas. Entonces, para liberar una garantía y dársela a otro proveedor financiero, ¿verdad? Eso a veces lleva tiempo. Para desgravar una garantía y que me quede libre y dársela a otro proveedor financiero, pues eso requiere cierto tiempo. Vamos a ver los tipos de financiamiento a largo plazo. Las fuentes de financiamiento a largo plazo que existen se podrían dividir en 4 grandes categorías. La primera categoría es con garantía, obviamente la más importante. Ningún proveedor financiero le va a dar crédito si no tiene una garantía, si no hay algo que garantice la recuperación del capital por su parte. Y por el lado nuestro, pues el pago, ¿verdad?, a tiempo y poder cubrir en el plazo pactado esa deuda, de tal manera que no se pague, ¿verdad?, penalizaciones por el uso de un plazo más largo. Pero también hay un financiamiento sin garantía. Ya vamos a ver los ejemplos, quiénes son los que dan este tipo de financiamiento. Tal vez ustedes se preguntarán, pero ¿y quién me va a dar financiamiento sin garantía? Hoy en día se cree mucho en esto, ¿verdad?, en este tipo de financiamiento sin garantía. Antiguamente, para que a usted le aprobaran un crédito, necesitaba así obligadamente de un fiador, de un codeudor. Hoy en día casi no existen los codeudores. A veces las garantías son las mismas inversiones. Si usted compra una vivienda, la misma vivienda es su garantía. La misma vivienda que va a comprar. Pero ¿qué de aquellos que dicen sin garantía? ¿Verdad? Eso se logra probablemente a través de la experiencia crediticia. Usted tiene buena experiencia crediticia, esa es su garantía. Hay un riesgo de parte del proveedor financiero, claro, es un riesgo alto, ¿verdad?, el no pedir garantía. Ya vamos a ver cuáles son los ejemplos en los que no existe esa garantía. ¿Quiénes son los que se atreven a eso? Vamos a tener también un financiamiento interno o una fuente interna. Dice internas porque se refiere a las fuentes, ¿verdad?, fuentes internas de financiamiento.
que aquí estamos hablando de los accionistas. Tenemos también las fuentes externas, ¿verdad? Que es cualquier proveedor financiero que no pertenece a la empresa. Entonces tenemos esas 4 categorías de posibilidades de financiamiento a largo plazo. La financiación a largo plazo con garantía son fondos que una empresa obtiene para cubrir sus necesidades de inversión no corriente. Estamos hablando de maquinaria, de inmuebles, con la característica especial de que el prestamista, quien otorga el financiamiento, exige una garantía colateral que cubra el riesgo por si la empresa no es capaz de cubrir su obligación. Eso es lo que busca el proveedor financiero, que haya algo de por medio que garantice esa recuperación. Obviamente debe tener un valor mayor, ¿verdad?, que el crédito. Por lo general, este tipo de financiamiento no corriente se realiza mediante contratos formales, en el que se evidencie el respaldo de la garantía emitida. ¿Qué tipos de garantías conocen ustedes o han tenido la oportunidad de conocer, ¿verdad?, o de saber que se dan para un crédito a largo plazo, para un préstamo a largo plazo? Hay diversos tipos de garantías. La principal es la hipotecaria, es decir, ceder un bien a través de una hipoteca. Mientras dure el tiempo del plazo, del crédito, ese bien le pertenece al prestamista, le pertenece al proveedor financiero. Si no pagamos, prácticamente es de él, porque se hace un traspaso de manera, digamos, eventual del bien hacia el prestamista, hacia el proveedor financiero. Esa es la principal. Que existen otras, como por ejemplo, que aquel que presta, digamos, por la producción, ¿verdad?, y pone en garantía la misma producción, la producción de bienes. Podría ser. Aquel que presta por una cosecha. Estamos hablando de cantidades enormes, ¿verdad?, de producción, por una cosecha de granos básicos, por decir algo. Y se sabe que al vencimiento a la recuperación de la cosecha, digamos, está el vencimiento del crédito. Aquellos que, por ejemplo, dan en garantía un pago recibido del gobierno. Por ejemplo, acá no estamos hablando tal vez de financiamientos a largo plazo, sino a corto plazo. Por ejemplo, estos señores que trabajaban, porque hoy que estamos en época de pandemia y que los hipotes no iban de manera presencial a los colegios, a las escuelas, más que todas las escuelas públicas, ¿verdad?, no se les otorgaba uniforme, zapatos, quizás ni probablemente útiles, ¿verdad? Eso disminuyó bastante. Entonces, estos proveedores de esos materiales al gobierno garantizan sus créditos a través de los pagos que van a recibir del Estado, ya que el gobierno no va a pagar o no va a hacer un solo pago, sino que va a desarrollar por lo menos 2 o 3 pagos. Entonces, la garantía que ellos le dan a un banco, y hay un banco especial para esto. ¿Alguien sabe con qué banco se financian esos productos de útiles escolares, de calzado, de uniformes? ¿Qué banco es el que financia ese tipo de cosas?
¿O nunca han tenido la oportunidad de conocer algo de ello? ¿Han escuchado hablar de Bandesal? Ese es el banco que financia a estos microempresarios. Pero prácticamente es un crédito a corto plazo que dura un año. Y la garantía prácticamente son los mismos pagos que el gobierno va a realizar a través de un contrato, es decir, la misma contratación. Esa puede ser la garantía del contrato, de que sí existe algo formal por escrito donde amarra a un cliente y a un proveedor. Entonces, obviamente, el proveedor de bienes necesita dinero para comprar la materia prima. Y hay un banco que se encarga de darle ese financiamiento. Entonces, son formas de cómo garantizar los pagos. Finalmente, dice, en estos tipos de financiamiento de largo plazo, se suele acordar la pignoración de activos no corrientes. Mira, está hasta con negrita. ¿Qué es eso? ¿Qué es pignorar un activo no corriente? Como terrenos, dice, edificios, naves o vehículos. O caso contrario, un codeudor que cumpla con la obligación en caso de que la empresa no lo haga. Pero ¿qué es eso de pignorar? ¿Saben qué es eso? ¿Qué es la pignoración? Lick, Dígame. eh, yo creo que viene siendo como cuando uno es un préstamo, deja en garantía algo así como usted dice ahí, terrenos, eh, como algo extra para garantizar el pago de una deuda. Es correcto, así es. La pignoración es ceder un bien de mi propiedad, ¿verdad? Un bien de la propiedad de la empresa que se está endeudando. A través de un documento, obviamente, y ese documento por lo general es una hipoteca. Entonces, la pignoración es eso, es ceder una parte. A veces podemos ceder parte del inventario también. Es decir, garantizamos un crédito con el inventario que tenemos. Imagínense una empresa que maneja inventarios enormes que pasen de varios millones de dólares. Obviamente esta empresa puede financiarse con créditos a largo plazo y entregar o pignorar, digamos, parte de sus inventarios. ¿Qué es lo que está haciendo el banco? No es que va a quitarle el inventario y lo va a guardar en una de sus bodegas. No, no es eso. El inventario sigue estando en la empresa, pero la empresa no puede bajar el nivel del inventario. Es decir, no puede vender todo el inventario sin comprar más inventario y quedarse sin nada. De todas maneras, dice, se lo he cedido al banco. Esa es una de las características que le pone, que si el banco llega en un momento dado a revisar y hay una cantidad inferior al valor pignorado, ¿verdad?, la empresa puede perder el crédito. Es decir, el banco le puede exigir que pague de inmediato el saldo. A veces son tratos prácticamente de caballero, tratos en el que la empresa se obliga a cumplir y de hecho está obligada a cumplir, porque si no cumple, ahí está por escrito, ¿verdad?, cuál va a ser la sanción. Y la sanción podría ser que se le obligue a pagar de inmediato el crédito. Vamos a ver algunos ejemplos de las fuentes de financiamiento a largo plazo con garantía. El financiamiento bancario a largo plazo es la obtención de fondos con plazos mayores a un año a través del sistema bancario, pagando la recuperación del capital más intereses. Obviamente el banco le va a exigir garantía, ¿verdad? El banco no le va a dar un crédito más por la experiencia, al menos si es de largo plazo. Si es de corto plazo, sí, ¿verdad?, por la misma experiencia crediticia se lo ganó. Y normalmente son créditos de líneas rotativas en las que hay un monto que el banco ha otorgado de disponibilidad, pero a medida que usted va usando el dinero,
obviamente va pagando y va teniendo mayor disponibilidad, ¿verdad? Por eso son rotativos. Las tarjetas de crédito, por ejemplo, son una línea rotativa. Y hay empresas que tienen tarjetas de crédito con montos bastante grandes, que las utilizan para comprar, por decir algo, materia prima, para comprar maquinaria y probablemente no local, sino fuera del país. Entonces, esos créditos prácticamente se dan por la confianza, por el manejo de las cuentas en un banco. De ahí son créditos rotativos que podrían considerarse como financiamiento a largo plazo, con la única diferencia de que no hay una cuota establecida, sino lo que uno va gastando, eso le va generando la cuota. Es como prácticamente es una tarjeta de crédito, solo que son tarjetas de crédito empresariales. Financiamiento bursátil a largo plazo. En este caso aparecen acá los bonos. Corresponde a la emisión de bonos por lo general a través de una fiduciaria, en el cual la empresa obtiene fondos con promesa de devolver el capital a largo plazo más intereses de renta fija. Acá vamos a ver dos tipos de renta, la renta fija y la renta variable. Los bonos tienen renta fija. ¿Qué instrumento financiero tendrá renta variable? ¿Y qué es eso de renta fija? Que dice acá en este párrafo. Los bonos pueden ser emitidos por empresas de capital, ¿verdad? Las empresas familiares o las de personas, estas no pueden emitir bonos, al menos que sea una empresa mixta. Sí puede emitir bonos, pero los bonos están más que todo referidos al sector privado, especialmente a las sociedades de capital. Y el Estado, ¿verdad? El gobierno, que puede emitir bonos también. Y estos tienen la característica de tener una renta fija. ¿Qué es eso? Es decir, una rentabilidad que van a pagar de manera fija. Esto significa que se le otorga, digamos, un porcentaje del valor de cada bono al tenedor de ellos. Es decir, se emiten bonos con una rentabilidad, póngale, del 6%. Ya se sabe que por cada bono, ¿verdad? O por la emisión de bonos se va a pagar un 6%. O sea, que por cada 100 dólares son 6 dólares que se van a pagar. Entonces se llama renta fija porque hay un porcentaje fijo. Y es el porcentaje prácticamente a devolver en concepto de intereses al tenedor de los bonos, a quien compró los bonos. Una emisión de bonos en una empresa es una emisión de deuda. Es decir, la empresa está incrementando sus pasivos, ¿verdad? Emite bonos. Las personas que adquieren los bonos a través de una fiduciaria esperan, ¿verdad?, que al vencimiento, que pueden ser 2 años, pueden ser 3 años, quizás hasta 5 años, esperan recibir el capital invertido más los intereses. Entonces las empresas que han emitido bonos se van a financiar de todas las personas que adquieran esos bonos. E inmediatamente se crea un pasivo, es decir, una deuda a largo plazo porque es mayor a 1 año. Pueden ser 2 años, 3 años, hasta 5 años. Y es renta fija porque tiene un porcentaje específico. Ahora, ¿cuáles serán los instrumentos de renta variable? Que también es un tipo de financiamiento bursátil. ¿Cuál será eso? Podrían ser las acciones, Lee. Correcto, sí, es las acciones.
¿Y por qué decimos que es renta variable? Porque no tenemos un porcentaje específico. Esperamos que se establezca el estado de resultado, que me diga cuánto gané para asignar una porción de esas ganancias a cada acción. Entonces tiene una rentabilidad variable. Que un año pude ganar mucho, otro año pude ganar poquito, inclusive pude tener pérdida. Por eso es renta variable. En cambio los bonos son renta fija porque se ofrece un porcentaje específico. En el caso de las acciones hablamos de acciones comunes. Las acciones preferentes, estas tienen una renta fija, es decir, tienen un porcentaje fijo garantizado. Independientemente que la empresa gane o pierda, la garantía de esa inversión está dada. Es decir, tiene un porcentaje que la empresa ha establecido para esas acciones. Por eso es que muchas empresas no ponen a disposición del público ese tipo de acciones que son preferentes. Pero estas acciones son exclusivas para los accionistas fundadores, son exclusivas para aquellos accionistas que tienen, digamos, largo rato de estar con la empresa, o especialmente a los fundadores. Otros tipos de bursatilización, larga esa palabra, que es la venta de activos no corrientes. Es decir, cuando vendemos una maquinaria, y no es porque no me sirva, sino es porque queremos modificar, ¿verdad? O queremos comprar una que me dé mejores rentabilidades. Entonces, esta podría ser una forma de financiamiento también, el vender maquinaria o vender una máquina que probablemente en el país o en el medio en el que me muevo, ¿verdad? No le estoy dando el uso adecuado. Entonces, se la voy a vender a alguien que sí la va a utilizar con los fines apropiados. Entonces, ahí hay una forma de financiamiento también. Dice que es la venta de ciertos activos de largo plazo que ofrecen rendimientos cada periodo, como la renta de inmuebles, de marcas, de software. En este caso, dice, la empresa vende estos activos para obtener fondos y calcula el precio determinando el valor actual de las rentas futuras. Es decir, en este tipo de financiamiento, se puede decir, se hace con ese tipo de productos. Por ejemplo, una maquinaria que usted no la usa, la puede arrendar. No la está vendiendo únicamente el derecho del uso. No está transfiriendo el bien por completo, simplemente lo está arrendando, al menos que lo dé en arrendamiento financiero con promesa de venta, que es otra forma. Por ejemplo, una marca. Usted es el dueño de la marca, la tiene patentada, pero le vende el uso de esa marca a otra empresa. Usted sigue siendo el dueño, solo le ha vendido el uso. En nuestro país hay muchas empresas que usan ese tipo de productos y por ello pues pagan un valor, y este valor es para las empresas dueñas de los productos un financiamiento a largo plazo. ¿Verdad? Son ingresos prácticamente que se van a obtener a largo plazo. ¿Qué empresas conocen ustedes que en nuestro país trabajan con marcas de otras empresas? Y son activos de largo plazo. O sea, para la empresa dueña son activos no corrientes, activos de largo plazo, que no los tiene disponibles para la venta, pero sí los tiene disponibles para el uso. Y es una forma también de cómo obtener dinero a largo plazo. En nuestro país hay varias empresas que son nacionales, con capital nacional, pero que trabajan con la utilización de marcas probablemente internacionales, como por ejemplo Pizza Hut. Y eso es a través de las franquicias. O sea, Pizza Hut, El Salvador, digamos, le paga a Pizza Hut
póngale internacional o de Estados Unidos, una cantidad, ¿verdad? Por el uso de la marca. Venda o no venda en el país, o venda poco o venda mucho, Pizza Hut tiene que pagar una cuota por el uso de la marca, ¿verdad? McDonald's, por ejemplo. Hace tiempo se dio un problema con McDonald's. O sea, le retiraron la franquicia, es decir, le quitaron esa posibilidad de seguir utilizando la marca. Él iba a dejar de pagar, la otra empresa eh, iba a dejar de financiarse, pero hay ciertas condiciones que deben cumplirse y probablemente no se estaban cumpliendo. Entonces se le retiró la marca. Y la empresa se quedó vendiendo todavía un par de tiempo, ¿verdad? Como McDonald's. Luego tuvo que tapar todos los logos que tenían de McDonald's porque ya legalmente no les permitían el uso de ello. Y finalmente terminó siendo otra empresa, ¿verdad? Ya no McDonald's. Luego de ese problema ingresó nuevamente McDonald's, pero ya con franquicia americana, con franquicia estadounidense. Ya era como quien dice el original. Y hubo un momento en el que había como esa confrontación, ¿verdad? Entre el original y el que había perdido la oportunidad. Entonces, estos son otras formas de cómo financiarse, vender activos, pero que no se da el traspaso por completo, simplemente se vende de manera eventual, se vende el uso, se vende el aprovechamiento, ¿verdad? Así como esas hay más empresas, por ejemplo Wendy's, KFC y así muchas, ¿verdad? Que han comprado o están pagando, digamos, un derecho de uso. No es de ellos, pero pagan un derecho de uso. Y la empresa dueña se está financiando. Otra fuente de financiamiento a largo plazo, también existen instituciones en el extranjero como el Banco Interamericano de Desarrollo, que financian proyectos de otras regiones, ofreciendo fondos por lo general a menores costos de financiamiento que el que se debe pagar a instituciones nacionales. Entonces, esa es otra fuente también de financiamiento, los bancos extranjeros. Hay una cantidad de bancos en todo el mundo que financian proyectos, ¿verdad? Especialmente de aquellos países subdesarrollados y que saben que no se maneja una masa monetaria demasiado grande en esos países. Entonces estos bancos prácticamente son el auxilio financiero de estas instituciones para que puedan echar a andar sus proyectos, ¿verdad? Y así está, por ejemplo, el Banco Mundial, ¿verdad? El PNUD, que son instituciones que están financiando proyectos, que financian desarrollo. Entonces, todo este financiamiento tiene una garantía, tiene un respaldo a través de algo, ¿verdad? Están garantizados. Vamos a ver las fuentes de financiamiento a largo plazo sin garantía. Se trata de fondos que obtiene una organización para cubrir sus oportunidades de inversión no corriente, con la especial característica de que el prestamista, quien otorga el financiamiento, no exige una garantía real, que cubra el riesgo por si la empresa no es capaz de cumplir con la obligación. ¿Quiénes serán esos? Se da a través de agentes externos, donde ni la empresa ni los prestamistas suelen recurrir a estas opciones debido al alto riesgo de incumplimiento, así como los elevados costos de financiamiento que representan. ¿De quiénes estaremos hablando entonces? El banco no se presta para este tipo de financiamiento sin garantía.
Entonces hay empresas especialmente dedicadas a otorgar créditos, a otorgar préstamos, donde las garantías son a veces nulas. Y son empresas que se arriesgan con el propósito de ganar, pero los intereses aquí son altos, son altísimos. Obviamente estas empresas quieren recuperar su plata lo más rápido posible, y no por las cuotas, sino por los altos intereses. Es decir, que en cada cuota lleva un abono mínimo de capital y una cantidad alta de intereses. Con esa ganancia de intereses, estas empresas prestamistas están recuperando la inversión dada a un inversionista, a una persona que requiera este crédito. Por eso dice que son pocas las empresas que recurren a esto. Pero hay empresas que no pueden obtener un crédito, un préstamo con un banco, ¿verdad? Por las formalidades que el banco le pone. Entonces tiene que optar por un financiamiento más caro, donde existan menos dificultades para poder recibir el crédito. Es por esta razón, dice, que el financiamiento a largo plazo sin garantía por lo general hace referencia más bien a los inversionistas o dueños de la corporación que otorgan su dinero para la empresa y que no tienen la seguridad de recuperarlo. Estamos hablando entonces que el mismo accionista es el que podría en un momento dado financiar la empresa. Y este no pide la garantía. La única garantía que exige es que la empresa genere utilidades. Pero ¿y si no genera utilidades? ¿Verdad? Se fue con ese riesgo o está con ese riesgo. Entonces, esto también lo vamos a ver en el financiamiento interno. Vamos a ver acá los ejemplos de las fuentes de financiamiento a largo plazo sin garantía. Anteriormente era como la parte conceptual. Dice que son fondos otorgados por los inversionistas o dueños del negocio. Por un lado, como se mencionó antes en este punto, se puede detallar el capital que es colocado por los dueños o inversionistas del negocio, sin seguridad de recuperar o de recuperación del mismo. Es decir, el negocio va decayendo, necesita plata y los inversionistas pues deciden hacer una inyección de capital. Obviamente no quieren que su empresa muera. Ponen la confianza en que la empresa en un momento dado va a generar utilidades y ahí van a recuperar su plata. Pero ese es un riesgo alto. No existe una garantía que les dé seguridad de tener utilidades grandes. Fondos pertenecientes a los inversionistas o dueños del negocio. Por otra parte, también se puede utilizar el dinero de los inversionistas o dueños como las utilidades retenidas. Hay utilidades que no han sido repartidas o que están por ahí, ¿verdad? Por años, sin que exista un decreto de parte de los accionistas en junta general, ¿verdad? Donde se decida qué hacer con esas utilidades. Esas utilidades prácticamente las está utilizando la empresa. Se está autofinanciando. Y es una forma de financiarse sin garantía, ¿verdad? De las utilidades retenidas. En algunos casos, estas utilidades son capitalizadas, es decir, el inversionista no va a repartir utilidades, sino que las utilidades pasan a formar parte del capital. Entonces ahí se dio un financiamiento sin garantía, cuando las utilidades son capitalizadas. Fuentes de financiamiento a largo plazo internas. Al referirse a financiamiento a largo plazo interno para empresas, se está aludiendo a dinero obtenido a través de los inversionistas o dueños de la organización. Es decir, aquí vamos a tener el financiamiento externo y el interno. El interno son los mismos accionistas y el externo
prácticamente son los proveedores. Proveedores de materia prima, proveedores financieros, proveedores de dinero. Aunque también se podría incluir, dice, la venta de activos como método para obtener fondos. Si se realiza estas operaciones, debería corresponder a la venta de activos que todavía ofrezcan retornos a largo plazo, más no la venta de activos que ya no ofrecen retornos no corrientes. Es decir, si se vende un activo, aquí estamos hablando de la venta, no del préstamo del activo, del alquiler del activo, sino la venta del activo. Pero aquellos activos que ofrecen todavía, por decir algo, rendimientos o activos que todavía están, digamos, aptos para la producción. Entonces, estos activos se van a vender por un buen precio. Entonces, hay una manera de financiarse a través de ellos. Probablemente activos que ya la empresa no los utiliza y por no utilizarlos pues se van a deteriorar. Antes que se deterioren, prefieren mejor venderlos y financiarse de ellos. Es decir, utilizar la plata para algún proyecto dentro de una empresa, ya sea colocar una sucursal, comprar más materia prima, más mercadería, pero son activos que todavía dan, digamos, esa facilidad de financiamiento, que son atractivos hacia un inversor, ¿verdad? Y obviamente vamos a obtener plata por ellos. Pero aquel activo que por haberlo dejado por ahí tirado, ¿verdad?, para nosotros representaba un alto valor dentro del balance, pero por el deterioro, ¿verdad?, se ha ido cada vez mermando su actividad económica y no se puede vender más que como chatarra. Entonces ya estos activos no me dan esa posibilidad de poder financiar otro proyecto. ¿Por qué? Porque las cantidades a recibir son bastante pequeñas. Esto último debido a que esta técnica más bien se utiliza para financiar las operaciones de inversión a corto plazo, sin destruir el valor de la empresa. Es decir, cuando hablamos de destruir el valor de la empresa, el valor está puesto en los activos no corrientes. Es decir, ahí está el verdadero valor de una empresa. Cuando hablamos de maximizar el valor de una empresa, es prácticamente darle vida a esos activos, hacerlos producir. Pero si tengo activos ociosos, se me van a deteriorar y ahí sí voy a estar destruyendo el valor de la empresa. Pero estamos hablando de los activos que ya no le generen a la empresa una productividad, y antes que se deterioren es mejor venderlos. En ese sentido dice, no se está destruyendo el valor de la empresa en sí y se está obteniendo financiamiento antes que éste se convierta en chatarra. Vamos a ver algunos ejemplos del financiamiento a largo plazo interno. Capital común es la obtención de fondos utilizados para la inversión no corriente de la empresa a través de la emisión de acciones comunes, las cuales ofrecen rendimiento variable. Mire, aquí apareció ya la renta variable. Cada ciertos periodos y en función de los resultados de la empresa. Es decir, estas acciones, quien las compra con la idea de obtener utilidades, ¿verdad? Obviamente, pero sin una garantía de que esas utilidades van a ser buenas para todos los periodos. La única garantía que se tiene al comprar este tipo de acciones en una empresa es prácticamente sus datos estadísticos. ¿Cuáles son las rentabilidades pasadas que ha tenido la empresa? De la misma manera se esperarán rentabilidades futuras. Entonces las empresas emiten más que todo acciones comunes.
Acciones que no van a comprometer una renta fija, sino una renta variable. Es decir, la garantía va a depender de las utilidades, va a depender del resultado de la empresa. Acciones preferentes. De igual manera, se corresponde a la obtención de fondos utilizados para la inversión no corriente, ¿verdad?, de la empresa, pero por medio de la emisión de acciones preferentes, que a diferencia de las acciones comunes, ofrecen rendimientos fijos. Es decir, estas tienen un rendimiento garantizado, tienen un porcentaje fijo, que no depende del resultado de la empresa. Si la empresa gana o pierde, este tipo de acciones tienen una rentabilidad segura. Por eso es que las acciones preferentes no se le venden a cualquiera. Las acciones comunes son las que se sacan a participación en la bolsa de valores, ¿verdad? Las preferentes muy raro se podrán sacar, digamos, a disposición del público en general, ¿verdad? Estas, como tienen una preferencia, son exclusivamente para los accionistas fundadores de una empresa. Y por ahí la ley también dice, ¿verdad?, que estas no tienen esa garantía para toda la vida. Únicamente tienen un valor garantizado para una vida finita. Una vida que, ¿verdad?, no podrá pasar de 10 años, por ejemplo. Después ya dejan de recibir esa rentabilidad. Y los porcentajes igual no van a pasar del 10%. Porque si no se acaba la empresa. La misma ley, ¿verdad?, en este caso el Código de Comercio, es el regulador de este tipo de instrumentos de participación patrimonial. Es decir, acá lo que estamos vendiendo con este tipo de financiamiento es parte de la empresa. Estamos comprometiendo el patrimonio de la empresa. En cambio, con la emisión de bonos, lo que comprometemos es un adeudamiento, es un endeudamiento, más bien dicho. Pero con las acciones acá comprometemos el patrimonio de la empresa. Utilidades retenidas. Cuando la empresa obtiene fondos, pero en lugar de emitir nuevas acciones comunes o preferentes, utiliza los resultados que ha generado la empresa en lugar de repartirlas a los accionistas comunes. Capitalizarlas para la inversión no corriente es una opción, es una de las opciones que se tiene. Y de hecho, pues toda empresa debe pensar no solo en repartir utilidades, sino dejar una porción para reinversión a través de la capitalización. De hecho, la misma ley, el mismo gobierno, le exige a todas las empresas un porcentaje, solo que este es mínimo, y eso se llama reserva legal. Es un porcentaje de ahorro que se retiene de las utilidades año con año. Y ese es un capital prácticamente restringido, es decir, es un dinero que no es del gobierno, no es para el Estado, es de la empresa. Pero el gobierno le ha exigido que separe de sus utilidades un porcentaje que no pasa del 7%. Y eso es la reserva legal. ¿En qué momento la empresa puede utilizar la reserva legal? Únicamente en momentos de quiebra. Cuando se demuestra que ha perdido más del 75% del capital. Esta empresa está en quiebra. Esta empresa ya puede utilizar la reserva legal. El gobierno lo hace con el propósito de que las empresas no caigan y no se descapitalicen. Por eso es que de las utilidades antes de la distribución se debe calcular la reserva legal. De hecho, antes de los impuestos, el mismo gobierno le da esa oportunidad y le dice, aparte hasta un máximo del 7%, antes de calcular los impuestos. Esto es un ahorro para la empresa, que no lo puede utilizar, ¿verdad?
prácticamente es un capital restringido, es una utilidad restringida que se va a utilizar solo en casos muy puntuales. Y estos casos son por lo general casos de quiebra, casos en los que la empresa pues se ha venido abajo, ha perdido más de las 3/4 partes de su capital y en ese momento puede utilizar la reserva legal como forma de financiamiento, pero hasta entonces. Finalmente, el financiamiento a largo plazo externo, en cambio, quiere decir la forma de obtener fondos que deben ser cancelados en periodos mayores a un año, pero con la especial particularidad que provienen de agentes externos. En este sentido, al referirse a agentes externos, se trata de no tomar fondos de los inversionistas o dueños del negocio, sino por el contrario de organizaciones externas como podría ser un banco, una cooperativa, una fiduciaria u otros. Siempre se ha pensado que es mejor trabajar con dinero ajeno, que es mejor invertir el dinero ajeno. Y eso es cierto. Hay que pagar un precio y ese precio se llaman intereses, ¿verdad? Que es el valor del dinero en el tiempo o el valor por el uso del dinero en el tiempo. Pero es mejor utilizar dinero ajeno para poder hacer las operaciones, para poder invertir. ¿Y por qué razón? Porque el inversionista, si utiliza su dinero propio y pierde, prácticamente perdió su capital, se quedó en la calle. Mientras que si no utiliza su propio dinero y utiliza un dinero de un banco, el banco le da cuotas. Si usted pierde una inversión, prácticamente el banco no le va a exigir porque perdió que le regrese toda la plata. El banco le dio un préstamo y le puso una cuota y usted debe pagar la cuota. Entonces usted puede recuperarse poco a poco e ir pagando la cuota. Por eso es que es bueno no trabajar o no invertir el dinero propio. Es mejor invertir el dinero de otros. Veamos los ejemplos de estas fuentes a largo plazo externas. Instituciones financieras, préstamos otorgados por bancos, por cooperativas, por cajas o mutualistas. La bursatilización, se me lengua la traba con esto. Emisión de bonos o venta de la renta de un activo no corriente. Esta es una forma muy buena de poderse autofinanciar, la emisión de bonos. Pero estos bonos no es que una empresa decida emitir bonos y ya estuvo así nomás, ¿verdad? La ley le debe exigir que por la emisión de bonos, por una serie de emisión de bonos, debe garantizarla con un bien inmueble. Es decir, debe poner como respaldo en una emisión de bonos un bien. Y este bien lo debe registrar en, ¿cómo se llama? En bienes raíces. Debe registrarlo como garantía de la emisión de bonos. Y estos bonos deben quedar registrados en el Centro Nacional de Registro. O sea, no es que así nomás, ¿verdad? Que ya se le ocurrió a la empresa no comprometer el capital, ¿verdad? No emitir acciones, sino emitir bonos. Pero estos bonos llevan un trasfondo. O sea, debo garantizarlos con algo. Y ese algo por lo general son bienes inmuebles. Instituciones financieras del extranjero, como el Banco Centroamericano de Integración Económica, conocido como BCE, el Banco Mundial, entre otros. Por ahí encontré un documento bastante bonito, se lo voy a subir, que habla sobre las instituciones financieras a nivel internacional. Es decir, que van a financiar no solo su país, sino que financian también otras naciones. Así como está el BCE, el BID, el Banco Mundial, el PNUD, son instituciones
que financien el desarrollo de países, ¿verdad?, prácticamente pobres. Pobres en el sentido de que no generan riqueza, que no generan producción, ¿verdad?, que su actividad económica es el comercio y los servicios. Entonces, estos países no tienen un valor agregado, o las empresas de estos países, ¿verdad?, tienen muy poco valor agregado. Entonces también es una forma de financiamiento externo, no solo en el país, sino fuera del país. Y acá está el ejemplo del financiamiento a largo plazo. Puede ser, dice, con o sin garantía, y también puede ser internos o externos. Con o sin garantía vamos a tener, dice, con garantía los bancos, la parte bursátil y otros tipos de la bursatilización. Y sin garantía prácticamente los inversionistas. Otorgados, dice, por los inversionistas o pertenecientes a los inversionistas en el caso de la utilización de utilidades retenidas que no hayan sido repartidas o que estén por ahí y que no se piense en repartirlas en un tiempo corto. Y por el lado de las internas y externas vamos a tener las internas, que son las acciones comunes, acciones preferentes y las mismas utilidades retenidas. Y las externas, que son instituciones financieras, la bursatilización y empresas extranjeras, que dan financiamiento. Entonces, en resumen, prácticamente vamos a tener dos grandes grupos. El grupo con garantía y sin garantía y el grupo de internas y externas. Es decir, estas son las formas de financiamiento que tiene una entidad. Vamos a ver ahora el valor presente neto y la regla de decisión del BPN, o del valor presente neto, o lo que ustedes conocen como VAN. Si trasladamos los costos y los beneficios al mismo punto del tiempo, es decir, a un punto en el que podamos hacer el análisis, ¿verdad?, dice que podremos comparar tanto costos como ingresos y poder tomar decisiones. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de las corporaciones prefieren medir los valores en términos de efectivo de hoy, o sea, es decir, de efectivo puesto al día de hoy, o más bien dicho, a valor presente. Es decir, no nos interesa un punto en el tiempo que no sea el día de ahora. La mayoría de las empresas. O sea, ese es el punto prácticamente de análisis. Trasladar los fondos a la fecha actual y verificar cuánto valdría ese dinero del futuro puesto hoy. Cuánto valdría ese dinero vencido que tengo de deudas anteriores puestas hoy. Y poder tomar la decisión de qué hacer con ese valor. Y esto se logra a través del valor presente neto. Valor presente neto es cuando se calcula el valor de un costo o beneficio en términos de efectivo de hoy. Se hace referencia a este como el valor presente. Ahí le hemos omitido la palabra neto porque estamos haciendo por separado o estamos calculando por separado el valor de los costos puestos al día de ahora. Y por el lado de los ingresos, el valor de los ingresos puesto al día de hoy. A eso se le va a llamar valor presente, únicamente. Y el valor presente neto es cuando ya enfrentamos los beneficios o los ingresos versus los costos. ¿Qué es lo que dice acá? De manera similar, se define el valor presente neto, o BPN o VAN, de un proyecto o inversión como la diferencia entre el valor presente de sus beneficios y el valor presente de los costos. Así dice, el BPN va a ser el valor presente de los ingresos menos el valor presente de los costos. Suponga
que se ofrece la siguiente oportunidad de inversión. Dice, a cambio de $500 puestos hoy, dice, recibirá con certeza 550 dentro de un año. Es decir, a usted le ofrecen eso. ¿Qué querés? ¿$500 ya o 550 al finalizar el año o dentro de un año? La mayoría diría $500 ya, ¿verdad? Y no promesas de recibirlo al final de un año. ¿O qué opinan ustedes? Si a ustedes le hicieran esta pregunta, ¿qué quiere? ¿Quiere $500 hoy o quiere 550 dentro de un año? ¿Qué respondería? Véalo como algo real, ¿verdad? Si le ofrecieran $500 ya, o te los doy, le dicen dentro de un año y te voy a dar 550. Algunos dirían, ¿verdad? Por $50 sí, prefiero al final del año. Otros dirían, no, prefiero ya los 500. Los invierto y puedo ganar más de $50 en ese año, ¿verdad? Ese es el espíritu empresarial. Otro podría pensar, no, si me los da ya, me los gasto. No, prefiero que me los dé dentro de un año, porque dentro de un año estaré preparando todo para graduarme. O dentro de un año ya me habré graduado. En cambio, si me los da hoy, me los gasto. O sea, hay tantas hipótesis. Pero las empresas piensan rápido. O sea, el empresario, el financiero piensa rápido. Y le interesa más tener el valor del dinero hoy y no promesas para el futuro. Por eso es que las inversiones se evalúan al día de hoy, es decir, se evalúan a valor presente. Acá está el caso, dice, el BPN del beneficio, es decir, los 550 dentro de un año, los vamos a dividir entre un factor. En este caso dice que el 8% es el riesgo de prácticamente dejarlo para un año. Es lo que puedo ganar o lo que puedo perder, ¿verdad? ¿De dónde sale el 8%? El 8% es una tasa mínima que puedo aceptar como riesgo. ¿Y de dónde sale? Los depósitos a plazo están pagando un 3%, están pagando un 4%, dependiendo cuánto sea el monto. Entonces lo mínimo que yo puedo aceptar en pérdida es el 8%. Porque sé que puedo ganar más de ello. Sí, lo veo desde el punto de vista de una pérdida. Otros podrían decir, no, yo el 5%, ¿verdad? Pondría como mi tasa mínima aceptable para poder negociar un valor. Pero vamos a suponer que es el 8% y que este está libre de riesgo. Entonces vamos a dividir los 550 entre 1.08. 1, que es el 100% del capital invertido, y el 0.08 es el porcentaje. Para obtener el valor presente de estos ingresos, es decir, los 550 que están allá alejados a un año, los voy a trasladar al día de ahora. Y se me convierten en 509 y me están ofreciendo al día de hoy 500. Cualquiera diría, me sale mejor los 550 porque puestos al 8% me dan una rentabilidad mejor que recibir $500 al día de ahora. Entonces, este es el valor presente de los beneficios. De los beneficios recibidos. Obviamente aquí se supone no tengo el costo, ambos son beneficios, pero pudiera asumir como que los $500 es mi costo o es mi inversión. Pero en este caso me están ofreciendo dos tipos de beneficios. Entonces no hay costo, sino que hay beneficios. El valor presente neto es el valor presente de los ingresos menos el valor presente de los costos. Pero como en este caso los dos que me ofrecen son
Bueno, aquí me equivoqué, no es 550, estamos hablando de valor presente, son los $500, estoy colocando este. Ya se lo subí a la plataforma, pero igual se lo voy a eliminar y le voy a corregir este dato. Porque vean que 550 es dentro de un año, estamos verificando el valor presente. Entonces es el valor presente de estos 550 menos lo que pude haber recibido al día de hoy. Y hay una diferencia de $9.26 al día de hoy. Entonces me sale mejor los 550. Pero muchos podrían tener otro punto de vista. Y eso es valedero, ¿verdad? Pero las evaluaciones las vamos a hacer así, o las empresas las hacen así, de esta manera, utilizando el valor presente. Vamos a ver cuál es la regla que utiliza el BPN. El valor presente neto dice representa el valor de la inversión en términos de efectivo el día de hoy. Es como que tuviera la plata hoy, ya. De hecho, todas las empresas prefieren tener el dinero hoy porque pueden invertirlo, pueden pagar deudas, pueden utilizarlo. En cambio, una promesa de pago a un año, una promesa de pago a 30 días no le sirve a la empresa. Por lo tanto, se considera buena aquella que tiene un BPN positivo, es decir, un valor presente neto positivo, como en este caso. Solo que acá yo puse 550 y eran 500. Si yo hago la resta me saldría negativo. ¿Verdad? Pero es porque aquí está equivocado. Eran estos 500. Entonces, esa es la regla. Si es positivo, es bueno. Si me da negativo, entonces me está dando una luz roja. Me está queriendo decir no invierta. Va a perder. Y eso es lo que dice el texto, ¿verdad? Las inversiones con BPN negativo tienen costos que exceden sus beneficios y aceptarlas resulta equivalente a perder dinero el día de hoy. Pero hay gente que se arriesga confiando en que va a mejorar la situación. Por ejemplo, hoy en esta época de pandemia, bien difícil tratar de analizar las inversiones, ¿verdad? Porque se nos mostró un año 2020 y ya estamos a agosto 2021 bastante inseguro. Aunque más fue el 2020, ¿verdad? Porque se cerraron muchos establecimientos. Hoy con la reapertura, pues muchas empresas quisieron recuperar lo que no habían logrado ganar en el 2020. Y si se dieron cuenta, se encarecieron los productos. Todos los productos, cualquier tipo de producto se encareció. Y eso es por recuperar lo que no se vendió en el 2020. Entonces fue una manera de verdad casi de ponerse de acuerdo de todas las empresas en hacer un incremento, donde ¿qué nos resta a los usuarios de esos productos? Pues nada, comprarlos al precio que estén, ¿verdad? Si es canasta básica, pues igual la vamos a utilizar. Si es un producto de uso diario, ¿verdad? Como pasta de dientes, jabón, champú, papel higiénico, igual lo vamos a utilizar. Pasta para calzado, o sea, son las cosas que utilizamos a diario. Y caras o baratas, siempre las consumimos. Y como las empresas o el empresario sabe que así es, de verdad, encareció estos productos. Todos los productos. Sabe que hay productos que son básicos y que van a ser de consumo. Y que hay productos que no son básicos, pero las mismas necesidades llevan al consumo. Como por ejemplo en el área de la construcción. Todos los materiales se han encarecido. Pero hay muchas personas que ya tenían, por decir algo, un crédito, tenían la plata ahí guardadita, ¿verdad? Y no invertían porque no encontraban quien les hiciera el trabajo. Claro, porque la gente no quería arriesgarse a salir a la calle. Pero hoy que se deciden, ¿verdad? Ya con la reapertura nos damos cuenta que todo está más caro. Con el valor del dinero que pude producir el año pasado algo mejor, ahora lo produzco pero con menor calidad. ¿Por qué? Porque el producto se encareció. No es que los productos tengan mala calidad, sino que no me alcanza para comprar todo lo que quise haber comprado y nos quedamos a medias.
Entonces la regla del BPN es considerar bueno si es positivo y no tan bueno si es negativo, o con demasiado riesgo si es negativo. ¿Verdad? Hay muchas empresas que se arriesgan a echar a andar un proyecto, a echar a andar una inversión, aun cuando el BPN sea negativo. Pero ese es el riesgo. Al tomar una decisión de inversión hay que aceptar la alternativa con el BPN más alto. Elegir esta alternativa es equivalente a recibir su BPN en efectivo el día de hoy. Así lo ven los inversionistas. Todo puesto a valor presente. ¿Verdad? Si lo puedo recibir hoy y puedo recibir más de lo esperado, es mejor. La fórmula para descontar el valor del dinero en el tiempo está dada por el siguiente factor. Es este. Este es el factor de descuento. Si multiplicamos un valor futuro por esto, es como que lo multiplique por 1, ¿verdad? Ese valor. Al trasladarlo acá es como que lo esté dividiendo entre 1 más la tasa de referencia o el rendimiento de referencia. No es más que I, la tasa de referencia. Esto implica entonces que mi valor presente va a estar dado por el valor futuro partido por 1 más esa tasa de referencia elevada al plazo, desde a dónde lo quiero traer hasta mi valor presente. Si le ponemos como plazo 1 año, n vale 1. Entonces ahí el factor de descuento es este. ¿Por qué? Porque n vale 1. Pero esta es la fórmula genérica para poder trasladar de cualquier plazo, digamos, o de cualquier ubicación en el tiempo, un valor hasta nuestro valor presente. Donde dice el BPN es el valor presente, BF es el valor futuro, o algunos lo conocen como monto, RF es la tasa de referencia, ¿verdad? Que también puede ser I minúscula, y N es el plazo o el tiempo. Vale. Veamos este caso. Bueno, vean el anterior, vean la fórmula. Algunos ya la manejan muy bien, ¿verdad? Esta fórmula no es una fórmula rebuscada como las anteriores que vimos por ahí, que las vamos a trabajar más adelante, ¿verdad? Hoy nos vamos a quedar con esta fórmula sencilla, vamos a desarrollar ejercicios con esta fórmula sencilla. Yo les voy a poner ahí una serie de ejercicios para encontrar el BPN y con base a eso vamos a desarrollar una pequeña evaluación. Mira, que ustedes me dicen si la hacemos el siguiente martes o dejamos ese martes para una clase y la hacemos cualquier día de la semana que va de esta semana, inclusive fin de semana. De todas maneras es virtual, inclusive la hora ustedes me pueden decir a qué hora les gustaría hacer la evaluación y con gusto la hacemos a esa hora y ese día. Obviamente les daría un margen también, ¿verdad? Para poder ingresar, es decir, si decidimos que va a ser por la noche porque algunos trabajan, vaya, podemos comenzar de las 6 de la tarde a las 12 de la noche, bueno, a las 11:55 de la noche. No es que usted va a tener todo ese tiempo para hacer el examen, va a disponer de un tiempo prudencial, pero va a poder hacerlo en cualquier hora que vaya desde las 6 de la tarde a las 11 de la noche. Ahí usted puede decidir, no, yo a las 6 ingreso, ¿verdad? Hacer mi examen. Bueno, tiene una hora para desarrollarlo. De repente otro dice, no, yo voy a cenar primero y a las 8 de la noche lo hago. Está bien. Otro podrá decir, no, yo espero que todos se duerman en mi casa y empiezo a las 10. ¿Verdad? Ahí la decisión es de ustedes. Solo me dicen más o menos en qué día les gustaría. ¿Verdad? Podría ser viernes, podría ser sábado, no sé, ustedes piénsenlo, ¿verdad? Me pueden escribir a la plataforma. Por ahí les escribí ahora que no cambié realmente el link, sino que les puse el original, el largo, porque lo había cortado con un dispositivo ahí en la web.
pero me empezó a dar problemas. De repente alguien por ahí me dijo que ya no había podido ingresar, que trató de entrar a ver un video y que tampoco lo pudo ver. Entonces mejor borré ese y le puse el largo. De verdad, este no nos va a dar problema para nada. Bueno, ahí piénsenlo, me pueden escribir a través de la plataforma o lo discutimos al finalizar la clase. Entonces ya tenemos la formulita, ¿verdad? Esta es la fórmula que vamos a utilizar para trasladar cualquier valor que esté en el futuro hacia valor presente. Vean que vamos a enfrentar beneficios contra costos o ingresos contra gastos. Entonces, el valor de los ingresos puestos a valor presente menos los gastos o los costos que me generen esos ingresos a valor presente me va a generar el BPN. Y ahí vamos a tomar la decisión. Si es positivo es bueno, si es negativo es malo. Pero aún siendo malo, quien tiene la última palabra es el inversionista. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Primero leer el enunciado para ver qué datos tiene. Dice, se recibe una oferta de inversión en la que recibiría 9.500 hoy, a cambio de pagar $10.000 dentro de un año. Suponga que se trata de intereses, que la tasa de intereses está libre de riesgo y es del 7% anual. Esta inversión representa un buen trato. Es la pregunta. Demuestre que su BPN es igual a tener efectivo en el bolsillo el día de hoy. Lo primero que vamos a verificar es cuánto tengo el día de hoy. El beneficio de contar con 9.500 hoy se encuentra en términos de su valor presente. Sin embargo, el costo está en términos de dólares en un año. Entonces tendremos, dice, que convertirlo a la tasa de interés libre de riesgo. Cuando decimos libre de riesgo es una tasa que maneja el sistema financiero. Luego vamos a ver una tasa más adelante que le vamos a llamar la TMAR, que es una tasa mínima aceptable de retorno del dinero. Es decir, es lo que usted como inversionista puede aceptar como mínimo, ¿verdad? Ese porcentaje, ya sea obviamente lo ve en el riesgo, en la pérdida, no en la ganancia. En la ganancia usted quiere un porcentaje alto, pero también si ponemos un porcentaje alto puede perder una buena cantidad de dinero. Entonces por eso se trata o se habla de una tasa mínima, ¿verdad?, de retorno. Y esa es prácticamente la que nosotros ponemos, la que nos ponemos como inversionistas. ¿Cuál es lo mínimo que puedo aceptar para una inversión? Dice que el valor presente del costo es igual a los 10.000 dentro de un año dividido entre el factor de 1.07. Ahí está el interés del 7%, ¿verdad? Más la unidad que representan el valor de los $10.000 en un año. Entonces ese es el factor de descuento. Al dividirlo, ¿verdad?, estos 10.000 entre este factor, me da 9.345.79 y el ofrecimiento es poder recibir 9.500 hoy, ¿verdad? Este entonces es el beneficio digamos el valor de mi beneficio, y este es el valor de los costos de este dinero que está puesto en el futuro. Entonces decimos que los beneficios puestos al día de hoy, que eran los 9.500 que me ofrecían, menos los costos traídos al día de hoy, me generan un valor positivo de 154. ¿Qué significa entonces? Que me conviene más tener los 9.500 al día de hoy, ya que a esta tasa del 7%, los $10.000 me darían un valor inferior, un valor menor. Este es el resuelto. Este es el que van a hacer ustedes.
pero igual les voy a ayudar. Dice, se han invertido $32.000 en un negocio que según los cálculos proporcionará ingresos de $7.500 en el primer año, con incrementos de $500 anualmente durante 5 años. Al final de ese tiempo, los activos que queden de la inversión podrían venderse en $5.000 si la tasa mínima aceptable de rendimiento, conocida como TEMAR, del inversionista es del 15%. Eso es lo mínimo que él puede aceptar, ¿verdad? De pérdida, digamos, en el caso de que fuese una pérdida anual. Determine el BPN de los flujos de efectivo. Vean que acá tenemos la inversión o el costo, lo que estoy invirtiendo cuando hoy, esto lo estoy invirtiendo ahora, es mi inversión, de la cual espero obtener en 5 años ingresos de 7.500, los cuales van incrementando de 500 en 500. El primer año es 7.500, el segundo año es 8.000, el tercer año 8.500 y así sucesivamente, durante 5 años. Al final de ese tiempo, los activos que queden del proyecto ya no los voy a utilizar, ¿verdad? Los puedo vender. O sea, de esta inversión que hice de $32.000, yo puedo todavía rescatar $5.000. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Acá me sale más fácil utilizar una línea de tiempo durante 5 años y ese es el horizonte de mi inversión. Vamos a trazar una línea horizontal que vaya desde el valor inicial el día de hoy hasta un valor final en 5 años. Vamos a colocar acá la inversión el día de ahora, esto es lo que estoy invirtiendo hoy, y vamos a colocar en este plazo, en este tiempo, los valores que voy a recibir cada año. Eso está puesto el día de hoy en el año 0. En el año 1 voy a tener ahí un valor, en el año 2 otro valor de ingresos, en el año 3 otro valor de ingresos, en el año 4 otro valor y en el año 5 otro valor. No siempre se comportan en la realidad de esta manera. O sea, si yo hago la inversión hoy, digamos que una maquinaria me cueste $32.000 y esa maquinaria me va a generar ingresos de este tipo, pero también esa maquinaria va a requerir que se le dé mantenimiento, que se le pague a un operario. Entonces estos se van volviendo ingresos y costos en cada periodo, ingresos y costos. Entonces tengo que ir neteando estos valores, es decir, ingresos menos costos y luego trasladarlos a valor presente, ingresos menos costos y luego trasladarlos a valor presente. Eso sucede por lo general en la realidad. Según el planteamiento del ejercicio, no va a suceder eso. Va a suceder que yo hago la inversión hoy y espero tener solo ingresos, ¿verdad? Por estos valores. Entonces vamos a colocar los ingresos, 7.500 en el primer año, 8.000 en el segundo, 8.500 en el tercero y 9.000 en el cuarto. En el quinto año voy a tener 9.500 de ingreso más la recuperación del activo de $5.000. Es decir, voy a tener las dos cantidades. 9.500, que es el ingreso que me genera, más $5.000 de recuperación de mi activo que ya no lo voy a utilizar para otro proyecto. Entonces lo puedo vender, puedo recuperar todavía $5.000. ¿A qué tasa de interés? Al 15%. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Esta. Dice que vamos a tener la sumatoria de todos los valores futuros puestos a valor presente. Cuando ya tenga toda esta sumatoria, le voy a restar mi inversión inicial. Y ahí voy a determinar si eso es factible o no. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cada uno de estos, esto ya lo tengo al valor presente, ya está aquí puesto. La inversión inicial, este I sub 0, ya la tengo acá. Solo voy a trasladar cada uno de estos valores a valor presente con una tasa de descuento del 15%. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esto. Trasladar esto para acá. Luego trasladar esto para acá y así sucesivamente. Vale, ya les ayudé. Ahora díganme ustedes cuánto es el BPN de ese proyecto.
o de esa inversión. ¿Conviene hacer la inversión o no conviene hacerla bajo esas condiciones? En el mercado de capitales, lo que se transa son capitales. Las capitales para ser invertidos. ¿En qué vamos a invertir? Por lo general, en activos no corrientes. Es decir, invertimos en maquinaria, en inmuebles, que pueden ser edificios, casas, terrenos, bodegas. Ya podemos invertir en vehículos de reparto, en una flota de vehículos de reparto, por ejemplo. Aunque con $32,000 no compramos más que un solo vehículo. Pero igual, esa es la inversión, no dice el ejercicio en qué lo vamos a invertir. Pero esta es la inversión y esta inversión me genera estos ingresos en el futuro. Vamos a ver qué decisión tomamos por esa inversión, ¿se hace o no se hace? Imagínense que esta inversión voy a necesitar el dinero de un banco. Lo voy a prestar y el banco me va a poner cuotas, donde estos ingresos me deben ayudar a poder pagar esas cuotas y todavía me debe generar utilidades. Entonces, antes de hacer una inversión, antes de obtener un crédito a largo plazo, debo analizar bien qué es lo que voy a hacer con esa plata, en qué la voy a invertir, me va a generar rentabilidad, podré recuperarla en el tiempo previsto, será demasiado riesgosa. Acá el valor de N va cambiando. Para los 7.500 N vale 1, para los 8.000 N vale 2, para los 8.500 N vale 3, para los 9.000 vale 4 y para los 14.500 N vale 5. Hago la sumatoria de todos los resultados, le resto 32.000 y ahí verifico si me da positivo o me da negativo. Y el valor futuro son los 9.500. Ahí están dos cantidades, 9.500 que es un ingreso, más los 5.000 que es la recuperación de la venta de los activos que se compraron con la inversión inicial. O sea que aquí vamos a tener 14.500 que trasladar 5 años atrás. Ahí lo voy a sumar, 9.500 más los 5.000, porque los dos están en la misma posición. Los 32.000 voy a restar a la sumatoria de ese valor. Primero lo sumo, es lo que va a quedar acá. Esta es la suma de todos los valores a valor presente, menos la inversión inicial. Es decir, estos 32 van a ser negativos, puestos acá. Pero se va a traer, por ejemplo, cada dato, por ejemplo, 750.000 se le va a aplicar la fórmula, perdón, 7.500 se le va a aplicar la fórmula, igual a los 8.000. Sí, va a ser una sola sumatoria, pero no puedo sumar 7.500 más 8.000 más... No, cada uno por separado aplicando esta fórmula. Cuando ya tenga el resultado de cada uno, ahí sí lo voy a sumar todos los resultados. Por eso dice que a la sumatoria de los valores futuros entre 1 más i a la n. N va a representar cada numerito que está aquí abajo de cada inversión, de cada ingreso. Entonces voy a calcular este con el valor de n1. Entonces pongo acá 7.500 entre 1.15, digamos. Entre 1.15. 7.500 entre 1.15 más 8.000 entre 1.15 elevado al cuadrado. Más 8.500 entre 1.15 elevado al cubo, más 9.000 entre 1.15 elevado a la cuarta, más 14.000 entre 1.15 elevado a la quinta. Sumo todo eso y eso es este valor de acá, menos 32.000. Pero se aplicaría primero la división y después la resta. Sí, correcto. Sí, porque puede dar número negativo. Sí, de hecho, si da negativo, ¿qué dice la regla? La regla dice que si da negativo no sirve. O sea, no es buena inversión, pues. Hay demasiado riesgo, estoy perdiendo dinero si me da negativo.
Y eso es lo que vamos a probar, si da negativo o da positivo. Cualquiera de las dos respuestas me va a dar. O sea, En mi caso si da tengo negativo, datos negativos. negativo. Si da negativo significa que esta sumatoria es menor que 32.000. ¿Cuánto le dio negativo? Pero el negativo total, pero ya tiene que ser total. Porque esto no puede dar Me negativo. dio Cada uno de estos no puede dar negativo ni la sumatoria de ellos, porque todos son positivos. Lo que me va a dar negativo es cuando sume todos estos puesto a valor actual o valor presente y le reste los 32. Ahí sí, eso me puede dar negativo, porque la suma de todos estos puestos acá al inicio podrían dar menor que 32.000. Si es menor que 32.000 ya me quedó negativo todo. como valor final tengo menos 30.129.90. ¿Cuánto? Muy alto. Menos 30.000 significa que esto solo dio $2.000. Clic, a mí me da Bien. negativo, pero con menos 1733.97. Vale, por ahí más o menos anda, ¿verdad? Si no da el negativo. ¿Por qué no lo he resuelto acá? Porque pensando en esa evaluación, les voy a dejar, no lo he hecho todavía, pero al terminar la clase, les voy a dejar por ahí la manito para que ustedes me suban el desarrollo de este y del siguiente, de acuerdo a esto que hemos visto. Así que lo puede hacer después muy tranquilamente y subirlo. Con esto ya vamos a cubrir el 20% de la primera evaluación. Significa que vamos por el 80%. Después. Vale, entonces por ahí puede andar, por 1.000 y algo. Ya después que usted lo suba le voy a dar la respuesta, pero va a ser después que lo suba. Primero lo va a trabajar y después yo le digo la respuesta correcta. Pero aquí está sencillo, ¿verdad? Lo que van a hacer es trasladar cada uno a valor presente, lo sumamos y le restamos 32. ¿Verdad? Pero no puede dar 30.000, demasiado alto. ¿Y por qué demasiado alto? Porque estos valores son grandes. Al trasladarlos, al menos que al trasladar, pero no, imposible. Que al trasladar estos valores no me puede dar un dato negativo porque todos los valores son positivos. Pero sí, al trasladar todo esto me puede dar un dato menor que 32.000, pero no tan menor, puede dar 30.000 y algo, 31.000 o pasarse de 32.000. La cosa es que al aplicarlo acá en la fórmula y haciendo la sumatoria de todos estos valores, menos los 32.000, si aquí me da negativo, entonces le ponemos que la inversión no es buena. A ese resultado le ponemos la inversión no es buena bajo estos parámetros o bajo estas condiciones. El siguiente es este. Acá vamos a revisar dos proyectos. Dice que una constructora desea adquirir una revolvedora de mezcla móvil para utilizarla en sus proyectos de construcción. El periodo de planeación es de 5 años. Y la TMAR, que es la tasa mínima, ¿verdad? Aceptable de rendimiento de la constructora es de 8% anual. ¿Cuál revolvedora debe seleccionar si se calcula el BPN de las siguientes opciones? ¿Verdad? Aquí tengo los datos. El costo inicial de esta primera vale 2.600. Esta segunda vale 3.400. Con la primera dice que genera beneficios o ingresos de 460 por año, de 1 a 5 años, 460 cada año. La segunda me genera 740, significa que la capacidad de esta es menor y la capacidad de esta es mayor, ¿verdad? Y eso lo dice el precio. El costo de mantenimiento anual, el de esta es de $100, el de esta es de 140.
el valor de salvamento, es decir, es el valor en que yo puedo vender cada una de ellas al finalizar el proyecto o al finalizar los proyectos en 5 años. Esta me va a generar un valor de salvamento de 1.300 y esto un valor de 1.500. ¿Cuál de las dos me conviene? ¿Qué decía por ahí la teoría? La que me dé el BPN más alto. ¿Cuál de las dos me conviene? Fíjense que aquí está, miren, costo inicial, ¿verdad? El costo inicial lo voy a colocar acá. Costo inicial. Luego dice beneficio anual. Son los ingresos. Esos ingresos los voy a colocar aquí arriba. Licenciado, Hola, licenciado, dígame. la respuesta de ese ejercicio es menos 14.085.38. De este primero. ¿Sí? Vaya, como les dije, lo vamos a colocar como parte de la primera evaluación. Por ahí les voy a colocar el espacio donde lo van a subir, ustedes lo van a desarrollar. La respuesta no se las puedo dar ahorita, se las voy a dar después. No, Pero entiendo, si es que eso va. me sale. Va, excelente. Los demás no se dejen ir por lo que he dicho cada compañero, ¿verdad? Resuélvanlo. Luego dice que vamos a colocar los beneficios de 1 a 5 años. Vamos a colocar 460 y 740 por separado, ¿verdad? Es decir, vamos a hacer dos líneas de tiempo, una para cada una. Les voy a colocar acá los ingresos similares que cada una me da. Todos los ingresos van a ser igualitos. Pero también tengo el costo de mantenimiento y este es anual. Entonces tengo gastos. Estas flechitas van a ir para arriba con los ingresos y van a venir para abajo con los gastos cada año. Acá colocamos el valor neto, es decir, el ingreso menos el costo, y el valor neto es el que voy a trasladar a valor presente. Y al final voy a tener un valor de salvamento, que es así como el que le he sumado acá. Es similar a este, con la única diferencia de que ese otro proyecto tiene gastos, ¿verdad? Gastos de mantenimiento. Entonces esos gastos de mantenimiento los voy a ir colocando en cada uno de los años por cada una de las maquinarias. Es decir, voy a trabajar la primera maquinaria, voy a encontrar el BPN. Luego voy a hacer lo mismo para trabajar la segunda y encuentro el BPN y tomo la decisión. Porque lo que le están preguntando es cuál alternativa me sale mejor. Imagínese que usted está trabajando y llega a su jefe y le dice, mira, tengo estas dos alternativas para comprar la maquinaria, ¿verdad? Este señor que me vende esta me dice de que la máquina tiene capacidad para generarme estos ingresos. Pero este otro que es más cara me dice que esta máquina tiene mayor capacidad y me genera estos ingresos. Esta necesita un gasto de $100 en mantenimiento, esta necesita un gasto de $140 en mantenimiento cada año. Al venderla en 5 años, la máquina todavía tiene un valor de 1.300, la 1, y la 2 tiene un valor de 1.500. ¿Cuál de las dos me conviene comprar? Entonces le tira a usted la pelota, ¿verdad? Para que usted le calcule y le dé la opción. ¿Le conviene la 1 o le conviene la 2? Y eso va a ser la que me genere el BPN más alto. En el caso que los dos me diera positivos. Si uno me da negativo, obviamente esa queda descartada, ¿verdad? Como en el caso de este. Si dicen que este es de negativo, esta opción queda descartada. Entonces ya tenemos 2 ejercicios adelantados, ¿verdad? Que los van a desarrollar hoy en el transcurso de... No les voy a poner hora de subida, lo voy a dejar por lo menos libre hasta las 11 de la noche. Usted lo desarrolla y lo sube. Como esto lo va a hacer rapidito, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Si no tomamos el acuerdo ahorita, ustedes me escriben, me dicen más o menos cuando no les afecte, ¿verdad? Con las otras materias para poder desarrollar una prueba cortita, similar a esto que hemos estado haciendo. Puede ser el viernes, puede ser el sábado, puede ser domingo o puede ser el próximo martes a la hora de la clase. Yo decía para no ocupar tiempo de la clase y poder seguir dando las clases sin utilizar el tiempo de ahí. Pero ustedes me dicen.
en qué horario no les afecta con el horario de las otras asignaturas. Aparte de que les voy a dar un lapso de tiempo para que no les afecte. Por mi parte sería el domingo, Lick, porque tengo clases después de esa los días martes. Ah, ya. Y los días de la semana igual. No, los días de la semana solo martes tengo clase. Ah, solo martes. Ah, bueno. Sí. Pero prefiere domingos. No, como usé esas opciones, entonces hay que No, ver mis no, compañeros entonces. correcto. La cosa es ponernos de acuerdo, ¿verdad? Que no les afecte. Solo Sí, esta que estamos viendo ahorita, eso sí sería para ahora, dijo, o para cuando no le puse sí, atención. no, para hoy. Sería resolver este ejercicio que ya está casi resuelto. Bueno, ya lo resolvieron algunos, ya tienen datos. Y este segundo. En este segundo lo que voy a hacer es exactamente lo mismo que el anterior, pero por cada una de las alternativas. Es esto mismo por la alternativa 1 y luego eso mismo por la alternativa 2. Y hago las comparaciones. La que me dé el valor presente neto más alto. Esa es la mejor opción. Eso haríamos. Ok, entonces ahí lo que digan mis compañeros ahí. Porque me imagino que no todos han ingresado, ¿verdad? Bien poquitos están ingresando a la clase. Solo el primer día creo que vi llena el aula. Lick, Dígame. para ese ejercicio, al costo inicial se le va a ir sumando el beneficio anual. No, el costo es el valor que yo pagué inicialmente. Ese va a ir aquí abajo. El costo. El costo inicial va a estar en la posición 0. El costo inicial está en la posición 0. Este costo inicial, posición 0 para cada uno de ellos. Pero imagínense que vamos a trabajar el primero. Costo inicial, en la posición 0. Beneficio anual, son los ingresos, 460. Significa que voy a colocar 460 acá, 460, 460, 460 y 460. Con las flechitas hacia arriba. Porque arriba voy a tener los ingresos y abajo voy a tener el costo. Luego dice costo de mantenimiento anual. Ah, son 100 pesos anuales. Entonces le voy a colocar flechitas hacia abajo en cada año de 100. Si arriba tengo 460 menos 100, mi ingreso de ese año es 360. Entonces esos 360 que ya están netos los voy a pasar a valor presente. De cada uno, a valor presente de cada uno. Acá valor presente. Disculpe, licenciado. Dígame. Para el segundo ejercicio vamos a usar esa misma fórmula de BPN. La misma fórmula. Idéntico. Y Muchas vamos a hacer gracias. el mismo planteamiento, solo que lo vamos a hacer 2 veces, uno por cada alternativa. Ustedes lo suben el día de ahora, yo lo resuelvo también y se lo subo el día de mañana para que lo vean cómo está hecho. Si coincidimos, ¿verdad? Ya tienen 2 puntos ganados. ¿Hasta qué horas tenemos de límite, licenciado? Hasta las 11:55. Puede ser con una fotografía de Excel, puede ser escaneado, puede ser así a mano en un papel, ¿verdad? Y lo fotografía y esa fotografía me subo. De los 2 ejercicios. Ya tenemos. Entonces no va a ser como un archivo Excel que tenemos que subir. Si lo quiere hacer en Excel, también lo puede hacer en Excel, no hay problema. Lo importante es que lo haga. ¿Cómo lo va a hacer? Si en Excel, en Word, a mano. ¿Verdad? Usted me va a subir un archivo. Al aula lo estaríamos subiendo. Al aula, sí. Ahí le voy a poner una manito que sale que es para subir
los archivos, ¿verdad? Se las voy a poner y les voy a poner de tiempo hasta las 11:55. ¿Podría Para poner la que pantalla de la otra vez, por favor? esto ya lo tienen allí en el aula virtual, ya está subida esta presentación. Muchas gracias. ¿Verdad? Yo creo que ya estamos sobre la hora, no sé, no he visto. Pero si hay preguntas, igual, puedo todavía seguir respondiendo. Dígame. ¿Podría seguir esta clase después que termine? Perdón, casi no le escuché porque se le oye bien cortado. Hola, hola, ¿me podría repetir, por favor? Hola, hola. ¿Puede subir esta clase después que termine? La clase grabada. ¿Sí? Vaya, voy a hacer lo posible porque, bueno, se tarda un poquito en bajarla, luego crear el archivo en YouTube para poderle subir. Pero voy a hacer lo posible. Gracias. Lick, Dígame. mire, Como o en una, todo caso, ¿por qué no solo sube ahorita la parte donde explica los ejercicios? Porque la verdad eso es lo que nos prioriza a nosotros. Digo, por si le cuesta subirlo todo ahorita, completa la clase. No sé, es mi punto de vista. Igual se tarda, fíjese, casi. Es cierto, lo pesado del archivo hay que partirlo, ¿verdad? Pero como es un video el que se está grabando ahorita, tendría que editarlo, o sea, partir el video y sacar solo el pedacito este. O sea, siempre se va a tardar. Entonces, por eso les digo, Bueno, está haré bien, lo Lick, gracias. posible, haré lo posible de subirlo hoy mismo, pero sí, como les digo, se me dificulta un poquito por eso, porque se tarda bastante en, bueno, en editarse, en arreglarlo, en subirlo, ¿verdad? Y bueno, hoy tengo otra clase a las 6:20. Entonces, por eso les decía, voy a tratar, ¿verdad? Pero de todas maneras, esto está ahí en la presentación y esa sí está puesta ahí en la plataforma. ¿Verdad? Con esto, con este esquema, digamos, o esta gráfica, se guía, en verdad, y no hay donde perderse. Y ahí en la plataforma me pueden dejar los comentarios de la fecha o del día que les gustaría tener la evaluación y la hora, para hacer el consenso y luego yo les digo qué día y a qué hora se va a realizar o en qué periodo de tiempo se va a realizar. Y a ustedes tendrían estos dos puntos ganados. Bueno, si no hay más consultas, de mi parte ha sido todo. No me resta más que desearles que tengan una feliz tarde y que trabajen el ejercicio o los ejercicios. Muchas gracias, Lick. Buena la orden, cuídense.